Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuito Jardinero y hoy quiero darte algunas recomendaciones para mantener por más tiempo la floración de tus bellas violetas africanas. Este video está especialmente dedicado a la floración de las violetas africanas y estoy muy contento de que las violetas africanas han despertado. Te quiero comentar que mis bellas y hermosas violetas africanas tardaron como... A ver, déjame contar. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Se tardaron como 4 meses para descansar. Yo ya las traía de una mudanza, así que estaban medio traqueteadas. Y entonces cuando tú mueves una violeta africana, lo va a resentir, sobre todo si es un cambio de temperatura. Mi anterior ciudad tenía un clima más fresco y este clima en el que vivo ahora es muy caluroso y muy frío. Aún con todo, al estar en interior se están adaptando muy bien, pero eso ha hecho que tenga yo que readaptarlas. Siempre que compres una violeta africana en el invernadero y que esta traiga una floración exuberante, tienes que saber que la violeta se tiene que readaptar y este proceso puede tardar entre 3, 4 meses, algunas 2 meses. Y es muy importante que la adaptemos hasta nuestra temperatura, nuestra iluminación, porque no son las mismas condiciones que ellas tenían. Y no en la tienda de servicio, porque es muy diferente la luz, la temperatura que hay, por ejemplo, en Home Depot, que hay en un vivero, a diferencia del lugar donde producieron las violetas africanas. Yo conozco varios productores a gran escala de violetas africanas y la forma en las que las tienen normalmente son como en invernaderos muy grandes, como si las tuvieran a sol directo, pero la malla sombra, el plástico lechoso, los vidrios, los acrílicos hacen que la violeta africana reciba mucha luz, pero de algún modo sin que esté en exterior. No sé si se entiende esto. Esto es, por ejemplo, si yo a esta casa le quitara el techo y le pusiera un techo de vidrio, algo así se entiende, pero con una buena malla sombra. ¿Qué pasa? Que las violetas viven en casas de vidrio, así, con un invernadero de vidrio, donde podemos mantener una muy buena temperatura, alejar el frío, pero tener la mayor cantidad de luz. Por eso es tan importante que si tú vives en una casa, obviamente vives en una casa, pero si tienes una casa que no tiene ventanas tan grandes, es muy importante que les pongas luz LED. Ahora, otro detalle, aquí las violetas tienen la luz LED, pero también tienen la iluminación de la ventana. Y esta iluminación de la ventana hay que cuidar mucho la cantidad de luz solar porque afuera tengo malla sombra del 35%. Cuando tenía malla sombra del 70%, la luz no entraba tan fuerte. Y ahora que tengo la luz del 35%, tengo una mejor iluminación, tengo mejor luz. Pero no puede entrar la luz directa del sol del exterior porque las hojas se van a quemar. ¿De acuerdo? Entonces, te preocupas por la luz de aquí, de la planta, de que esté bonita aquí adentro, pero también te vas a preocupar de la luz del exterior, cómo llega hacia adentro. Eso también es importante que lo sepas. No solamente nos vamos a preocupar por esta zona, sino también por el exterior. La luz es clave para que la violeta africana pueda florecer. Te lo he comentado en otros videos, pero también te explico esto. Que aunque tengas una ventana tan grande, si tú no controlas la luz que entra por esa ventana, se pueden quemar las hojas. Aguas con eso. Y también debes de ver que caiga mucha luz, aunque a veces es imposible. Si yo, por ejemplo, tuviera un árbol en exterior y me tapara toda la luz, pues entonces ya no gozaría yo de esta luz tan maravillosa. Las violetas aman la luz. Y con todo, y aún con toda la luz tan grande que entra por aquí y por acá, porque realmente es como una pared llena de luz, les ponemos la luz artificial. O sea, quiero que veas la gran cantidad de luz que se comen las violetas africanas. Literalmente se comen la luz. 12 horas de luz. Luz LED y también de violetas. Entonces aquí ese es el juego de la luz. De saber medir la luz. De tener aparatitos para todo. Yo voy a comprar próximamente unos aparatos para medir la temperatura y la humedad. También voy a comprar humidificadores. Pero también hay comprar aparatos para la medición de la luz. Dime si no es una planta compleja. Pues mira, este aparatito me sirve para medir la luz, pero mide muy bien la luz de exterior. La luz de interior no la mide bien, la luz LED no la mide bien. Entonces, si tú te vas haciendo de tus aparatitos para poder medir la luz de las violetas africanas, te va a ir genial.
Pero concentraos mucho en la luz. Ahora sí vamos a hablar acerca de las flores y de algunos consejos que yo te quiero dar para que tus flores estén bien bonitas. Y el primer consejo que te quiero dar para tener una estupenda floración y tener bellas flores es que la violeta tiene que tener al menos 2 años de edad. Esto lo he comentado muchas veces porque luego las personas se desesperan porque es una planta compleja y entonces nosotros venimos de cultivar plantas del exterior, de cultivar cactus, lo que tú quieras, que es más sencillo y te das de topes con las violetas africanas, porque las violetas africanas, 2 grandes lecciones que te van a dar. Uno, la gran paciencia. Ni siquiera es paciencia, es gran paciencia. 2 años esperando para que la planta florezca bien. Imagínate tú, 2 años. Eso no lo haces con flores que en el primer año florecen. Esta planta necesita mucho tiempo. Y el segundo gran aprendizaje que yo creo que le deja también mucho a las personas es que es una planta que se hace respetar. ¿De acuerdo? O sea, esta no es una planta a la que tú le vas a exigir y le vas a decir florece tanto. No es para ese tipo de personas autoritarias, no sé cómo explicarlo, que quieren hacer todo a su voluntad. Te vas a topar con pared. La violeta no es así. La violeta es una planta que tú le tienes que dar todo a ella, la tienes que respetar. No es como las nuevas generaciones de hoy que tienen el teléfono y quieren que uno les dé todo a diestra y siniestra sin esforzarse. Eso no va a pasar con una violeta africana. Te lo digo así de todo corazón y con la mayor sinceridad que yo puedo. Porque si tú no eres paciente y si tú no le das respeto a la violeta no le va a ir bien. No le va a ir bien. Es que a mí me pasó. Por eso te lo estoy diciendo. A mí me pasó y entonces yo he aprendido que con la violeta africana son 2 años para que ella comience a dar una estupenda floración. Luego también por ahí dicen, es que si la pones en maceta grande y que no sé qué. No, a ver, la violeta en maceta grande o en maceta pequeña requiere tiempo para florecer. La gente que quiere vender las violetas africanas en un año son personas que estudiaron una licenciatura, una ingeniería en agronomía, tienen conocimientos muy avanzados, mucha ciencia detrás. Y sí, la vez pasada que yo hice un video hablando de ciencia y que les traje aquí uno de los mejores biólogos del país, ni siquiera lo vio la gente. Así, literal. Y muchas veces la gente ve videos de plantas donde las rosas le salen raíces y prefieren ver esos videos. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que en el mundo de la jardinería, la gente que cultiva violetas africanas es gente que por naturaleza es paciente, es gente que por naturaleza es muy inteligente, es gente que por naturaleza es muy observadora. Son cualidades que a lo mejor para otro tipo de plantas no se necesita. El punto es que es una planta que te requiere mucha observación diaria, literal. A mí se me han podrido violetas africanas de la noche a la mañana y a veces no limpié el sustrato y a veces no le puse el antihongo y a veces me dio flojera hacer esto. ¿Y qué pasó? La violeta se marchitó. Esta es una carrera de disciplina. Si tú no tienes esta disciplina con tus violetas africanas, este gusto de estar revisando las hojas, de ver cómo está hoy la violeta, no te va a florecer bien, no lo va a lograr. Porque tiene que estar bien la temperatura, tiene que estar bien el sustrato, tiene que estar bien cómo riegas, tiene que estar bien cómo alimentas, tiene que estar bien la iluminación, tiene que estar bien la maceta, tiene que estar bien la temperatura. Y otras plantas no, hay plantas como esta que se adaptan a todo tipo de clima, las plantas de interior, no todas obviamente. Hay plantas que son más sencillas de cultivar. No es que la violeta sea fácil, no, la violeta es muy exigente, es una planta muy exigente. Me acuerdo muy bien cuando le di violetas africanas a mi mamá y me dijo, híjole, qué difícil es cultivarlas. Pues sí, porque por ejemplo lo que tú haces es traes la violeta, la pones en tu casa, la pones en medio de la sala, no le da luz, no florece, no le das agua, se marchita, la tierra la dejas en el polvillo de coco, se marchita. ¿Y qué pasa? La violeta se marchitó y entonces tú te sientes culpable. ¿Pero por qué te sientes culpable? Pues porque la violeta te va a exigir que aprendas, la violeta te va a exigir que observes, la violeta te va a estirar tus conocimientos, la violeta requiere disciplina. Y por eso nuestras abuelitas son las que cultivaban violetas africanas, porque son mujeres muy sabias. También pueden ser que existan hombres, pero es muy pequeño. O sea, el grupo de hombres que cultiva violetas es muy reducido. De todos mis suscriptores, yo creo que tengo el 1% son hombres. Entonces, esta es una actividad muy femenina, ¿sí? Por eso estamos hablando de una mujer mayor, de una abuela.
de una mujer observadora. Pues es que las mujeres son más observadoras que los hombres, lo tengo que decir. ¿Qué quieres que diga? Es la verdad. ¿Sabes lo difícil que es cuidar a un niño durante tanto tiempo y tener que cuidarlo con mucho, mucho amor, sabiendo que ese niño te va a sacar canas verdes? Eso es paciencia. Entonces, esto lo tienes que comprender. Sobre todo si sois hombre, que sepas que te va a costar. Te va a costar como sexto sentido femenino. Y entonces yo cuando cultivé violetas africanas me desesperé, las compré en cantidad, compré como 50 violetas, me volví locos, todas las perdí. Para empezar era hombre, para empezar era joven, para empezar era súper impaciente, para empezar no era observador. Venía de un mundo en el que podía cultivar suculentas, podía cultivar rosas, podía cultivar hiperastrum y otro tipo de plantas, y cuando empecé a cultivar violetas me di contra la pared, porque era una planta que me exigía mucho conocimiento, y no solamente conocimiento, también práctica. Entonces, ese punto es muy importante que lo entendáis. Tienes que tener sexto sentido de abuelita, así literal, de una mujer sabia para que me comprendas. Y por eso a nuestras abuelitas se les daban bien las violetas, porque eran años de tener sabiduría. Si tú no te conectas con esta sabiduría de la vida o con esta sabiduría del mundo, no vas a poder cultivar las violetas bien. De verdad, te lo digo así con todo mi corazón. Y después de estas palabras, vamos a pasar ahora sí a lo que serían recomendaciones para que la flor se mantenga bonita. Primera, paciencia, observar, tiempo, 2 años de cultivo, mínimo. Mucha gente me va a preguntar, oye Chuito, pero ¿por qué entonces los invernaderos sacan más rápido la floración? Porque están en un autorriego constante las 24 horas, con una iluminación constante, muy fuerte, pero además por gente experta que ha estudiado 4 años de su vida para entender las plantas, y no es que más. Porque una cosa es estudiar la licenciatura en agronomía y todo este rollo, y la otra es la experiencia de aplicar los conocimientos. Entonces ellos lo que hacen es que saturan la violeta de químicos, no puedo decir de otra forma, porque son químicos, o de elementos, como tú le quieras llamar, NPK más otros micros, porque también las personas nos enfocamos mucho en colocarle el nitrógeno, el fósforo, el potasio, pero no los micros. Y son 2 los microelementos, el zinc, el fósforo. Todos estos microelementos también son muy importantes para la violeta africana. Es importante que cuando tú compres un abono, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Uy, no, tengo que hablar de los abonos porque ese es otro tema. Pero lo que te estoy diciendo es que los agrónomos, cuando van a producir violeta africana, quieren una violeta africana que no sea para tenerla en casa, quieren una violeta africana que sea para vender, y entonces la van a nutrir de químicos a más no poder, la van a nutrir de luz a más no poder. En nuestras casas esto es más complejo. ¿Se puede hacer con autorriegos? Sí, sí se puede hacer, pero que entiendas que los agroquímicos tienen incluso medidores especializados para cada tipo de elemento que le haga la falta, ¿no? Tienen sus medidores para nitrógeno, tienen sus medidores para potasio. Haz de cuenta que tienen una cosita como esta que estás viendo, que pueda medir el hierro, el fósforo, tienen indicadores. Y todo eso lo hacen a través de la ciencia. Nosotros en Kansa vamos a batallar más. No vamos a comprar, no somos una empresa, no somos una industria grande. Y por eso nos cuesta más trabajo. En mi caso, lo que yo intento es mostrarte o enseñarte cómo cultivar las violetas africanas en casa, porque eso es en lo que yo me he especializado. Que tú puedas traer tu violeta a tu casa y que esa violeta se te pueda dar bien. Entonces, ya hablamos del tiempo. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder mantener bien las flores? Fíjate que es bien importante la desinfección, pues, ¿cómo lo diré? Eliminar las plagas de las violetas africanas. La cochinilla algodonosa, los ácaros, los trips y los pulgones. También pudiéramos contar aquí la arañuela roja. Esos 5 son muy importantes. El más no complicado de eliminar, porque podemos utilizar jabón potásico para eliminar lo que son los ácaros de la violeta africana, pero como no lo vemos, pues no sabemos qué le pasa a la violeta africana. Si tú quieres unas bellas flores, es bien importante que al menos una vez al mes, si es que detectas signos, o también si tú quieres, le apliques un preventivo a tus violetas africanas. Aquí podemos utilizar remedios orgánicos, pero nunca vas a tener la misma efectividad que un insecticida que sea químico. En este caso, cualquier insecticida químico que sea contra ácaros te va a ayudar, que generalmente son los que son acaricidas, así se llaman, son insecticidas acaricidas, y hay muchas variedades.
Yo te recomiendo que no te cases con uno en específico, sino que vayas probando, porque si tú te casas con uno en específico, puede ser que la innovación, todos los días hay innovación, y entonces tú te casas con uno y no quieres salir de ese. No, úsalos todos, ve probándolos. Y aparte también entender que no es lo mismo la legislación en agroquímicos de México que la de España, son muy diferentes. Por ejemplo, aquí en México es muy difícil encontrar agroquímicos para cochinilla algodonosa y en España los tienen hasta especializados contra cochinilla algodonosa, contra la mariposa del geranio. Aquí en México no, son como, es diferente, no sé si me explico, es muy diferente, entonces tienes que probar. Si la violeta africana no está limpia de plagas, entonces la flor no va a durar, no va a florecer, sobre todo con los trips. Los trips son unos animalitos que se ponen dentro de la violeta africana y comienzan a roer el polen de las flores y entonces todas las señas es lo que nos va a ayudar para que la violeta florezca bien. Si la violeta no está sana, si la violeta tiene algún parásito, patógeno, enfermedad, hongo, virus, no va a florecer bien y, muy importante, yo te recomiendo cultivar en interior. ¿Por qué cultivar en interior? Porque si tú cultivas en exterior la violeta africana, todos estos bichos van a llegar con más facilidad. Es increíble cómo se dispersan las cochinillas algodonosas y lo difícil que es combatir la plaga de la cochinilla algodonosa. Entonces, también te recomiendo comprar un microscopio. Aquí te estás dando cuenta, el cultivo de la violeta africana no es barato. No es barato. Si tú eres una persona que por X o Y razón no quiere invertir en el cuidado de sus plantas, por favor no cultives violetas africanas. No te va a ir bien. No vas a poder estar cómodo. La violeta africana es cara al sustrato, es cara a la planta, es cara a los insecticidas y aparte requieres materiales. Eso sí te voy a decir una cosa. Si tú compras un microscopio para observar las plantas, si tú tienes medidores de acidez, te va a ayudar mucho para todo tu jardín. Te voy a decir que las orquídeas son más fáciles de cultivar que la violeta africana, porque en una orquídea yo nada más cambio el sustrato, la abono una vez al mes y no tengo incluso que ponerle lámpara para que ilumine. Estas no tienen lámparas y ya están floreciendo, me han florecido una maravilla. El riego es súper fácil, lo único que se le invierte a la orquídea es el sustrato, que tienes que comprar los chips de madera y nada más. Pero en la violeta africana el sustrato sale caro porque es polvillo de coco. ¿Por qué? Porque la violeta africana tiene unas raíces tan delicadas que si tú pones otro tipo de sustrato que se apelmace, que se haga, pues que se haga como de piedra, que se seque, no le va a ir bien. Entonces, aguas. Todos estos detalles son importantes para tener una bella floración. Oh, esta violeta como me gusta, mira, está preciosa. Pero tiene un color bellísimo, ¿eh? Y también no te desesperes, esto es de paciencia. Esta violeta que tiene conmigo ya va a cumplir 2 años y no ha florecido en todo su esplendor. Porque necesita crecer más, se me estaba lastimando de la raíz. O sea, una violeta africana es como tener perritos chihuahueños. De que te va a tomar tiempo, que tengas un jardín bello, te va a tomar tiempo, es que es real. Porque no vas a tener la economía que sí tienen las grandes industrias, los viveros grandes, los centros productores. Tú no vas a tener ese recurso, ese dinero, la gente capacitada, la gente especializada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a batallar con tus flores. Otra cosa diría que es muy importante. ¿Dónde está mi cámara? Luego me viro para otro lado. ¿Qué otra cosa diría que es muy importante para la floración, para tener una buena floración de las violetas africanas? La limpieza. Las violetas africanas tenemos que ir podando aquellas flores que estén en malas condiciones. Entonces yo lo que hago es que con mis dedos, lo puedes hacer también con una navajita, con unas tijeritas, pero venimos y vamos a cortar los tallos de estas flores que ya estén secas. Si tú no haces esto, por ahí pueden empezar a los trips, los pulgones a entrar. Entonces hay que venir y sacar la flor. Lo puedes hacer con tu mano, con las puntitas, con una tijerita, como tú veas. Esto es fundamental. Mucha gente no lo hace y dejamos que la flor se seque sola. No, la flor no la debemos de dejar que seque sola, la debemos de ir cortando. Mucho cuidado. Mira, yo por ejemplo aquí ya la regué y por querer cortar una flor se me vino esta. O sea, ve si no es una planta delicada. Hasta con tocarla se quiebran. Se quiebran las hojas. Ah, ya me enojé porque se le cayó la flor. Se quiebran las hojas, se quiebran las plantas.
a mí me molesta mucho cuando vienen familiares y me agarran las violetas africanas, porque ellos no saben el trabajo que cuesta tener una planta. Estas violetas yo las acabo de comprar en el invernadero y la hoja viene muy mal, viene doblada, viene rota, viene quemada por el sol. Entonces las violetas son muy delicadas. Cuando yo estoy en el invernadero cuidando las violetas o en mi casita de violetas, tengo que moverme con mucho tacto, con mucho cuidado. Y hay gente que es muy atrabancada y entonces cuando vienen familiares, sobre todo niños, por favor díganle a los niños que no toquen las cosas. Los niños, ¿por qué? Porque como son cosas muy delicadas, si yo a veces hasta con sacarlas, que a veces las saco, se pegan y se quebraron, mira, no me vas a dejar mentir. Nada más por haberla tocado y se cayó esta florecita. Pero ¿quién me manda? Mira, voy a ir por mis tijeras porque capaz que no. Hay que estar limpiando la flor, eso es fundamental. Ahora, hay gente que, como yo, no les gusta mucho el proceso de hibridación. El proceso de hibridación de la violeta africana es complejo porque la semilla tarda mucho en crecer, la semilla tarda mucho en nacer. Para poder tú hacer una germinación, una hibridación de violetas africanas, necesitas tener de verdad el microscopio para poder ver que los pistilos estén abiertos, que el polen tenga calidad. Las violetas africanas tienen unas bolsitas, ahí las estás viendo en pantalla, que son de polen amarillo, pero las tienes que abrir con con una navajita muy fina. Yo las abro con una aguja o con un alfiler. Fíjate, o sea, ve, por eso la gente no tiene tan fácilmente semillas, como con otras plantas que luego la semilla sale sola. No, la violeta africana hay que abrir los sacos de polen y después pasarlo a la planta, pero dado que es una planta muy hibridada, a veces los pistilos están cerrados y para eso necesitas el microscopio. Entonces es una planta delicada, muy delicada en muchas cosas. Ya sabes que odio esta palabra del dicen y que esto y el otro, pero siempre se hace referencia porque hay mucha desinformación sobre las violetas africanas. Hace poco escuchaba a alguien que decía algo como que la violeta africana era fácil de cultivar. No, no dejes que te engañen, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Tú pierdes objetividad. Te crees que es sencillo, te crees que es fácil, las compras, no les das la atención que las violetas africanas requieren, te confías y entonces todo tu jardín se va a ir al queque. Y entonces, si quieres empezar un negocio vendiendo violetas africanas, vendiendo hojas de violetas de registro, pues no te van a contar los secretos porque si te los cuentan, de alguna manera tú creas tu propia competencia. Entonces, el mundo de las violetas africanas es así, es un mundo que aparte que de ser súper tóxico, es súper elitista, pero también es muy hermético. No vas a encontrar muchas personas que realmente te den la información. Y sí, hay gente que tiene violetas, pero cuando vendan violetas, por favor, esto es muy importante que lo sepas. Cuando una persona venda violetas africanas, tenga grupos de Facebook donde hace venta de violetas africanas, la información nunca va a ser real. ¿De acuerdo? Nunca. Nunca te va a dar la información bien, nunca te va a hablar las cosas bien porque no le conviene. Y eso es algo que han hecho los rusos, por ejemplo, los rusos, los alemanes, la gente que vive allá por esos países, que realmente los que han llevado la delantera en cultivo de violetas africanas es gente que vive en climas fríos, porque las violetas africanas son de las pocas plantas que se pueden cultivar en interior con flor, y entonces como Rusia es un país tan frío, la violeta se adapta a que ellos tengan su jardín dentro de casa y por eso cultivan violetas africanas y por eso llevan la ventaja, pero los rusos nunca te revelan esta información. Te lo digo porque yo sigo varias cuentas de rusos, de polacos y de gente que vive por allá y nunca te hablan de cómo cultivan las violetas africanas. Nunca, pero nunca te dicen sus secretos. No te hablan del autorriego, no te hablan de la luz, de cuánto a la luz, de la intensidad, no te hablan de las macetas, no te hablan del sustrato, no te hablan de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo las violetas. ¿Cómo te van a hablar? ¿Cómo te van a dar sus secretos? Si es su medio de vida muchas veces. Te dan las hojas bien caras. Una hoja en eBay te puede costar hasta 1,000 pesos, 600 pesos de una violeta de registro. Obviamente no te van a dar la información, porque si ellos te dan la información, después tú te vuelves su competencia y tú empiezas a comprar las hojas. Por eso también te venden hojas, ¿sabes? Entonces este es un mundo súper macabro, súper competitivo
y que no se ha podido entrar, ¿sabes? La gente no ha podido entrar a vender violetas africanas porque la industria es hermética, es muy cerrada. O sea, ¿tú has visto violetas africanas de registro en tu invernadero? ¿Has visto violetas africanas de registro en Home Depot, en Walmart? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sesgado, es hermético. Y en cambio los híbridos, porque las violetas de registro son híbridos registrados, no es lo único que tienen de gracia de algún modo. Si tú compras hiperastrum, compras suculentas, aquí en México puedes obtener variedades que son carísimas y que son híbridos y que tienen el nombre. Como si de algún modo tuvieras violetas de registro, de algún modo, ¿entiendes esa parte? Papilo, Marilyn, compran muchos híbridos de una empresa de... Esa empresa es de los Países Bajos, es de Holanda, es holandesa. Ellos son los que tienen el capital para vender bulbos de hiperastrum. No se hace con las violetas africanas, porque la violeta africana es quisquillosa y porque es súper hermético. Es hermético, es difícil. Y entonces estos secretos profesionales no te los van a decir. Cuando tú estés viendo un youtuber, específicamente un tiktoker, lo que sea, creador de contenido, que te venda hojas de violetas africanas, no puede tener la misma transparencia. Nunca lo va a hacer, no va a ser transparente, no le conviene. Es que no le conviene, él no te va a decir cómo cuidar las violetas. Lo que quieren ellos como vendedores es que la violeta se te pudra, se te marchita, para seguirte vendiendo hojas. Porque si no, ese negocio se acaba. Y no quieren que te conviertas en su competencia. Esto yo lo he visto muchas veces, muchísimas veces, de verdad, te lo juro. Llevo aquí mucho tiempo en YouTube haciendo videos de violetas y lo he visto muchas veces. Entonces, si una persona te puede dar consejos realmente y que tú le puedas creer, pues no puede vender violetas africanas. No debe, porque mancha su prestigio o mancha su reputación, de algún modo, ¿no? Entonces, aguas con esos detalles. Amigos, ve la cantidad de luz que tengo y no es suficiente para cultivar mis violetas. O sea, ve cuánta luz entra a mi casa, quema la imagen. Estos videos los voy a intentar grabar de noche porque en el día se me quema todo de tanta luz que hay. ¿Dónde me moveré? ¿Me moveré más para acá? Uy, aquí se ve mejor. Me tuve que retirar del recinto de las violetas porque entra tanta luz que ni siquiera me veo bien. Bueno, tienes que saber otro detalle. Mira, por ejemplo, esta bella violeta africana es blanca. Casi no se ve en cámara. Estoy batallando mucho con la iluminación. Voy a tener que hacer estos videos de noche para que se vea mejor, pero bueno. Estas violetas africanas vienen de un autorriego sistémico en donde estuvieron, pues, aquí en México la empresa que se dedica como a vender violetas africanas. Hay varios proveedores de violetas africanas, pero la más grande es una empresa de Puebla. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una empresa que le surte a Home Depot las violetas africanas. Y entonces esas empresas, te lo digo porque yo soy muy observador. Acuérdate que yo te dije que para hacer chingón cultivando violetas africanas tienes que observar todo el tiempo. No sé por qué hablamos con tanto tecnicismos. No debería de ser. Esto no sucede en el mundo de los hiperastrum, no sucede en el mundo de las rosas. No sé, es ridículo, Dios mío, pero bueno, así es. Yo no hice las reglas de este juego. Es que hablamos como si fuera una competencia de deportes, como si fuera el fin del mundo. No sé. A veces así siento que es el mundo de las violetas como muy complejo, ¿no? Estas flores, como ellos las tenían en un autorriego muy padre, que todo el tiempo estaban recibiendo luz, iluminación, agua, les están monitoreando la temperatura, les están monitoreando la cantidad de luz, la humedad, todo esto. Cuando tú traes una violeta africana a tu casa, la violeta ya viene medio, pues, fregadita, ¿no? Recuerda que no puedo decir palabrotas, pero las voy a decir en diminutivo que tiene, para que nuestro jefe no se dé cuenta. Esta violeta ya venía muy fregadita. ¿Por qué? Por los traspasos. Acuérdate, a la violeta le odia los movimientos. Yo he notado que a veces muevo mis violetas africanas de lugar dentro de mi misma casa y no les gusta. Entonces, aguas con eso. Estas violetas traían mucha nutrición, exceso de nutrición. Y entonces, después de esta hermosa e intensa floración, que es a destiempo, porque quiero que sepas que esto es a destiempo, ellos logran que la floración de la violeta africana siempre están luchando, los agrónomos, los ingenieros agrónomos están luchando porque la flor sea más rápida y que la flor de la violeta africana sea cuando ella es una niña. Me gusta manejarlo de este modo.
Tú no le puedes pedir a una niña que sea mujer, no sé si se entiende un poco, pero a los niños no les puedes pedir que sean adultos en una etapa que no deben, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que a las violetas les piden la floración en una etapa en donde todavía no están listas, las hacen florecer con hormonas, fitohormonas y no sé qué tanto rollo les ponen hormonas para adelantar la floración. De acuerdo que cuando platiqué con el biólogo de Aguascalientes entendí también esa parte, ¿no? Entonces estas hormonas regulan la planta. Esta planta no tiene la edad para florecer de forma natural, necesita otro año. Y entonces tú la traes a tu casa, dices, ay, es que mi violeta no florece. Este es todos los días de youtuber, de Chuyito Jardinero, es la misma pregunta. Es que mi violeta africana no florece, es que mi violeta africana no florece, no florece, no florece. No va a florecer. Tienes que entender esta parte. Le estás pidiendo a una niña violeta africana que florezca. No es su edad, no está a tiempo, no va a pasar. Tú no vas a comprar las fitohormonas y que además estas fitohormonas, esos insecticidas son secretos gubernamentales casi. No te lo van a contar. ¿Por qué no te lo van a contar? Porque volvemos a lo mismo. No quieren las personas que tú te vuelvas su competencia. Porque si tú te vuelves su competencia como estás vendiendo el mismo producto, después va a ser esto muy complicado. Las industrias mantienen secretos corporativos. El nombre de los insecticidas, el nombre de los proveedores, el nombre de esto, el nombre de aquello, el nombre de esto, nunca te lo van a decir, no te van a decir la marca. Y entonces tú como cultivador de violetas africanas de casa tienes que ir probando una cosa, luego probamos otra, luego probamos otra. ¿De acuerdo? Y yo lo he visto, de verdad. El mundo de las violetas africanas es despiadado y es feroz. En fin. El caso es que esa planta le piden a una niña violeta africana que florezca, pero las violetas africanas deben florecer cuando son señoritas, son adultas. No sé cómo explicarlo, pero espero que se entienda. Son 2 años, a veces 3. Desde que tú siembras una hoja de violeta africana, si es desde semilla es todavía peor porque tardan más tiempo, ¿no? Si es desde semilla yo creo que tienes que añadir como otro año. Y entonces los ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, están buscando que la violeta africana florezca rápido, florezca abundante, florezca grande. Les ponen muchas hormonas. Uy, ya empezó el refri me voy a mover del lugar porque ya empezó el refri acá a molestar. Les ponen tantas hormonas que entonces tú tienes una extraordinaria floración, una bella floración, pero que nada más te va a durar unas pocas semanas. Después de esa floración, la violeta africana va a quedar así, cansada, porque hicieron que una violeta muy joven floreciera en una época que no era la suya. ¿Qué va a pasar con la violeta africana? Que se va a dormir. Esto ya me ha pasado años. Yo, por eso te digo, piensa que la violeta africana es una mascota, un ser vivo especial, una hada si quieres. Un ser. ¿Por qué? Porque siente. Y entonces, cuando tú lo ves desde ese modo, puedes comprender muy bien qué pasa con la violeta africana. ¿Qué va a suceder? Que la violeta africana va a estar 3, 4 meses, 5 meses dormida, descansando. No va a querer florecer porque está intentando recuperar el año que le falta. La violeta africana va a dormir mucho. Se va a tardar, va a tratar de recuperar el tiempo de edad. ¿Sabes por qué no florece tu violeta? Porque necesita crecer a su edad adulta. Y como tú ya la quitaste de esos químicos, muchos de ellos pues obviamente dañinos para el mundo, ya le quitaste la hormona, ya le quitaste el químico, ya le quitaste el autorriego. Quiero que sepas que el autorriego no es normal. No puede una violeta africana estar todo el tiempo floreciendo. Necesitan periodos de descansar. Imagínate que estés tú todo el tiempo haciendo el trabajo o haciendo el delicioso, porque realmente hay que entender que las violetas africanas, esta floración es la forma en la que ellas se reproducen. Es la forma en la que ellas producen descendencia. No sé si sepas, pero los perros, los gatitos, los animales tienen periodos de celo, se les dice periodos de celo, en donde son etapas de su vida que pueden procrear nueva vida. Entonces, la violeta africana, el proceso de la floración es un proceso de reproducción. En este proceso de reproducción, la violeta africana está intentando generar semillas. ¿Tú crees que la violeta africana quiere estar teniendo el delicioso durante todo el año? No, ¿verdad? ¿Podrías tú tener el delicioso todo el día, las 24 horas? No es sano.
Y entonces tener la violeta africana en un autorriego no es sano. Cuando tú le pones a la violeta el autorriego, los químicos, y todo el día quieres que tenga la floración, todos los meses, todo el año, no es normal. Y entonces tú te generas una idea de que una violeta africana florece todo el año. Es una idea preconcebida que la industria te ha metido en tu cerebro. Es lo mismo, ¿eh? La idea de que tener la violeta africana en flor todo el tiempo es un bicho para tu cabeza. No es real, no es normal, no es correcto, no es ético. Lo que le quieras agregar. Pero como son plantas, pues a nadie le importa. Entonces tú vienes, me preguntas, Chuyito jardinero, ¿por qué no florece mi violeta africana? Yo te diría, es que está descansando. Está descansando. De por sí que la violeta africana es floja. La violeta africana vive en un clima en el que si por ella fuera florecería 2 o 3 veces por temporada y ya es mucho. Ella no quiere florecer. Yo hablo con mis violetas africanas y he entendido que a ellas no les gusta florecer. Entonces tener una floración en una violeta africana no les va. ¿Qué tienes que hacer? Esperarte los 4 o 5 meses para que la violeta africana descanse, y cuando se complete el segundo o incluso tercer año de vida que la violeta está africana contigo, la violeta va a estallar en flores y va a florecer cada 3 veces por temporada. Si tú no le pones autorriego y no le pones iluminación, la violeta sí va a florecer, pero siendo adulta. ¿Sale? Eso es muy importante que lo sepas, porque con esto siempre nos damos de topes. Dale tiempo a tu violeta africana para florecer, porque si no le das tiempo de crecer, si no dejas que ella sea una adulta, si no le das los procesos a la vida, me acuerdo mucho porque mi mamá tiene la frase de que la vida son procesos y que cada proceso de tu vida lleva un ritmo y que no puedes, por ejemplo, tú no deberías casarte sin antes tener una casa, no deberías ser papá o mamá sin antes tener un trabajo. No deberías tener novio hasta que no tienes una licenciatura. O sea, sí me explico. O sea, son procesos que si tú te saltas los procesos, te vas a meter en camisa de 11 varas. Lo mismo pasa con las violetas. Esto es muy importante porque de verdad que si tú no lo haces, la violeta africana, tú no la vas a comprender y vas a decir, ¿por qué no florece violeta africana? Pues es que llegó a tu casa, está pasando por un proceso de desintoxicación de químicos, la pobre violeta está cansada, le han hecho hacer el delicioso durante mucho tiempo, está cansada, necesita mejorar sus hojas. Ese es otro detalle, porque luego también mis contemporáneos, les tengo que buscar una palabra, dicen que las hojas siempre las dejan al último. Y ve esta violeta, el transporte, el clima, estar en el vivero, se quemaron las hojas, se golpearon las hojas, le faltan hojas, no está en condiciones de florecer. En el mundo de la naturaleza, tú tienes que aprender a fluir con la madre tierra. Recuerda que yo soy Chuyito Jardinero, te estaré dando más tips e información. Te comento, yo no vendo hojas de violetas africanas, no tengo interés en promover el uso comercial de violetas africanas de registro. Y eso me permite ser completamente honesto y sincero al momento de darte información sobre cómo ser el rey o la reina o el emperador de las violetas africanas, lo que tú te quieras denominar, o cultivador. Pero la información es sincera y va encaminada en que tú puedas generar unas bellas violetas africanas en tu casa. Te mando un beso y un súper saludote y nos vemos. Hasta la próxima.